Buenas tardes con todas, todos, todes. Es para nosotros, para Dylan y para mí, un honor compartir este espacio. Agradecidos por el Centro de Enseñanza Aprendizaje, Aaron, Nancy, felicitaciones por el crear estos espacios tan necesarios de reflexión conjunta. A todas las personas que se han interesado en este webinar, agradecemos su interés, que entendemos que también va a ser un espacio de co-construcción. El nombre ya nos anticipa un poco las características de las cuales se va a dar este webinar. De alguna manera, Dylan y mi persona vamos a dejar algunas ideas sobre la mesa para poder luego reflexionar juntas de cómo podemos crear este nuevo paradigma educativo, cómo podemos enfrentar una educación de futuro. Así es que sin más, y como bien han dicho, vamos a tener un primer momento en el que yo voy a abrir un poco la reflexión, voy a darles un poco más bien de contexto y luego dejarles con la experticia de Dylan, que nos va a dar herramientas súper concretas para poder enriquecer el aula y este espacio de intercambio de saberes. Aprendiendo a interaprender desde la emoción y la motivación. ¿Por qué probablemente despertó tanto interés de este webinar? Porque creo que todos estamos conectados con esta visión de futuro de lo que significa el aprendizaje. Un aprendizaje que, por la revolución tecnológica, ya no se enfoca únicamente en el tema de los contenidos, porque hasta cierto punto esto es de fácil acceso para las personas. Una educación, requiere una educación que impacte en el individuo, que impacte en el ser humano. Desde nuestros procesos formativos, nosotros podemos reconocer que aquellos espacios que nos han sido útiles ya en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, es estos que han podido impactar y darnos a nosotros estas herramientas. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es, de la mano de un enfoque muy particular, que es el enfoque propuesto por Humberto Maturana desde la biología del amor, es que vamos a reflexionar en este espacio. ¿Cuáles son las competencias de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y lo voy a decir así en plural, porque me da mucho gusto también saber que este webinario ha despertado también el interés de muchos de nuestros estudiantes. Así es que esta es una invitación también para que veamos que este es un espacio bidireccional. Si bien es cierto, estas son destrezas que como docentes nosotros vamos a desarrollar, qué bueno que también los estudiantes sean los protagonistas de estos procesos de aprendizaje, de construcción de un conocimiento, y entonces vamos a hablar desde los dos lados. ¿Cuál es el enfoque desde el que vamos a reflexionar? Y probablemente les suene un poco extraño, pero el enfoque desde el que vamos a hablar es desde el enfoque del amor. Tal vez algunos en este momento dicen, me equivoqué de webinar, ¿en dónde estoy? Porque yo vine a hablar de estrategias docentes y no de una charla motivacional de paz y amor entre los seres humanos. Pero precisamente eso es lo que es tan revolucionario de este epísteme y de esta forma de entender la educación. Porque todos venimos de un momento en el cual la educación era una educación violenta. ¿Y por qué lo digo? Reconocemos que somos herederos de este modelo en el cual la máxima era la letra con sangre entra. ¿No es cierto? Probablemente muchos de nosotros escuchamos, algunos, los de la vieja guardia, lo vivimos. Espero que cada vez las nuevas generaciones ya les quede esto como una anécdota en la práctica, es decir, ya, no sé, el reglazo que te daban de que tienes que aprender y si no te sabes la tabla de multiplicar un reglazo, eso ha quedado en el pasado. Pero yo les traigo una reflexión. ¿Realmente esta máxima de la letra con sangre entra es una estrategia del pasado? ¿O todavía tenemos rezagos en nuestro imaginario colectivo? ¿Todavía lo asociamos al proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso abnegado, como un proceso sacrificado, como un proceso doloroso, en el cual, y lo digo ya como docente, yo he escuchado a algunos colegas, me he encontrado en algún momento diciendo es que les tiene que costar trabajo. Si fuera tan fácil aprobar la materia, algo estoy haciendo mal. Miren cómo estamos teniendo este rezago de tengo que ponerle difícil
la construcción del aprendizaje. Tiene que ser doloroso. Todos nos hemos pasado madrugadas leyendo, preparando un examen, una evaluación, y está asociado todavía a este sufrimiento. Les dejo esta reflexión como probablemente todavía en nuestro imaginario sigue persistiendo esta idea de que la letra entra únicamente con sangre y sacrificio. Y les traigo el otro polo. El polo que es una educación desde la ternura, una educación desde el amor. Una educación que entiende al ser humano en su esencia más sustancial, en estos impulsos, en estas necesidades más básicas del ser humano. Y aprovecha, descifra al ser humano desde una lectura moderna de cómo está configurado, entendiéndonos como estos seres amorosos, y aprovecha las herramientas con las que cuenta este ser humano. El amor se convierte entonces en la única emoción capaz de amplificar la inteligencia. Apalanca esta esencia del ser humano para poder generar un conocimiento. Por un lado teníamos esta mirada de la letra con sangre, este momento abnegado, y quiero dejarles una mirada diferente a través de un corto video. Le tenía aquí preparado para que no nos tome mucho tiempo. Vamos a escucharlo. Ay, perdónenme que creo que me olvidé de compartir con audio, así es que rapidito lo conecto al audio y ahí estamos. Quiero que veamos a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a este acompañamiento desde el amor. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. No sé si les inspira a ustedes como a mí cada vez que veo este video, pero yo quiero ser esa persona. Yo como docente quisiera ser esa persona que cree en nosotros y que es capaz de volverse en este cultivador de talentos. A esto nos referimos cuando hablamos de esta pedagogía del amor, de esta posibilidad de conectar con un proceso que acoge al ser humano en su integridad y que lo acompaña en su desarrollo. Reconociendo, como les decía hace un momento, de que lo que nos motiva y nos moviliza es esta esencia como seres humanos, como seres emocionales. Miren lo que nos dice Humberto Maturana. Él nos dice que en realidad no sería tan exacto definirnos como seres racionales,
porque en realidad somos seres emocionales. En la escala evolutiva, lo que nos hace únicos como especie no es el que seamos racionales en el sentido de ser inteligentes para resolver problemas. Ya sabemos que existen un montón de otras especies que pueden tener esta capacidad. Los seres humanos como naturaleza tenemos esta capacidad de reflexionar, escoger lo que hacemos en distintas circunstancias en que nos encontramos, y eso es lo que nos define como seres emocionales. No hay otros seres vivos que lo puedan hacer de manera reflexiva, y en eso radica nuestra posibilidad de crear estas sociedades a través del lenguaje, a través del intercambio entre nosotros. Ese es nuestro gran tesoro. Podemos escoger en cada instante lo que hacemos. La invitación de este webinar es un poco inquietarles a crear estas experiencias de aprendizaje, a crear estos entornos en los cuales podamos realmente encontrarnos para este interaprendizaje. En un contexto de relación, de construcción de una relación interrelacional para el aprendizaje. Aquí les dejo parafraseo otra de las expresiones de Humberto Maturana, cuando dice que somos seres amorosos y nos enfermamos de desamor. Esta máxima que se utiliza incluso en procesos de psicoterapia, en procesos de acompañamiento psicológico, cuando vemos que aparece un trastorno, cuando aparece una enfermedad, cuando aparece una problemática en el ser humano, es porque no se han atendido esas necesidades emocionales, esas necesidades afectivas. Lo podemos extrapolar perfectamente a la educación. Aquella persona que aparentemente está siendo excluida de un sistema educativo, que está teniendo bajo rendimiento, que está teniendo dificultades, es porque tal vez no ha podido conectar con una oportunidad de que crean en él, de que esa oportunidad de rescatarle desde el amor a este contexto de relación, de interrelación, de aprendizaje. Esto es lo que Humberto Maturana denomina la matriz biológica de la existencia humana. En este contexto de relación, nosotros como seres humanos, primero voy a referirme como contexto social entre nosotros. Ahora, luego vamos a bajarlo al aula, que es lo que ya Dylan nos va a presentar también. Pero menciona que los seres humanos estamos en esta matriz, en esta trama relacional, donde lo biológico, nuestras características, nuestras competencias, si quieren hablarlo ya desde el tema educativo, no se puede desarrollar de forma individual. Somos seres profundamente relacionales. Y desde esta relación que construimos con el otro, desde el conocer, la única forma de acceder al conocer es a través del amor, a través de esta construcción de esta relación, de esta trama, de este tejer un patrón relacional entre el docente y el estudiante. Esta matriz biológica de la existencia se puede describir como este trama relacional del vivir biológico que surge y se realiza y conserva al humano y aparece todos los mundos que vivimos como las distintas dimensiones de nuestro vivir cultural. Esto que aplica en general a todos, es decir, hay una máxima de esta teoría que menciona que el niño no se puede definir como niño si no tiene esta posibilidad de conectar con otros niños y con otras personas que le ayuden a encontrarse quién es. La persona que aprende, la persona que está en este contexto de aprendizaje, necesita ubicarse en esta matriz relacional, y ahí los adultos, las personas que estamos a cargo de acompañar, de guiar, si ustedes quieren de alguna manera, estos procesos de aprendizaje, tenemos un rol muy importante porque nosotros vamos a crear estos espacios vamos a favorecer que esta matriz se dé de la forma más óptima para lograr este aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Yo les quiero dejar con un abrebocas, recomendaciones, tips súper concretos. Preguntas que todos nos hacemos tal vez al conocer un nuevo curso. Creo que todos seguimos sintiendo el vértigo en la boca de nuestro estómago cuando empieza el nuevo semestre, cuando nos tenemos que enfrentar al nuevo curso, cuando tenemos que encontrarnos y tenemos la expectativa de, bueno, ¿y cómo será este curso? ¿Con qué características vendrán? ¿Cómo se dará este espacio? La habilidad de un docente, de una docente capaz en este sentido, no está en dejar al azar este proceso, sino en yo construir
este espacio para poder generar una conexión genuina con el otro, crear una conexión genuina con este ser, con estos seres que se van a conectar. Y piensen, y por eso les dejo esta imagen, piensen cómo la educación inicial nos da muchas pistas para eso. Entenderíamos lo absurdo que es que sea tan estructurada, formal, casi hostil, una educación bancaria en etapas iniciales, ¿no es cierto? No es que le podemos decir al niño, ven, siéntate, quédate ahí y espera que te llegue tu ración de conocimiento. Para nada. Es la docente, es la parvularia que se vuelca al encuentro con el niño desde el espacio físico, como pueden ver, me vuelco a ponerme a nivel del niño, me vuelco a crear esta construcción en la cual me permito conectar con él en un proceso de exploración, de descubrir juntos lo que yo he preparado, porque lógicamente el docente, la docente tiene este rol de ir guiando este proceso de aprendizaje. Y un elemento adicional que es súper importante es que en ese proceso, no me dejarán mentir si hay aquí personas que trabajan con niños, son los niños quienes nos enseñan cómo comportarnos, cómo guiar, cómo acompañar a los niños. Ellos te dicen, no, no, si estás jugando mal, juega bien, haz así. Entonces tú te abres a ese aprendizaje. No solo estás viniendo a darles algo y ayudar entre comillas, o a acompañar, sino que son ellos realmente quienes se están formando, son ellos quienes se están haciendo. Si se dan cuenta y volvemos a un contexto universitario que tal vez muchos de los que estamos aquí podemos tener esa experiencia, ese es el reto. Y lo quiero decir incluso en primera persona. Ese es el proceso de desaprendizaje que estoy teniendo. Desaprender para volver a aprender. ¿Cómo logramos desmontar estas posturas de el profesor experto, el profesor lejano, que viene simplemente a dar su conocimiento? ¿Cómo me permito humanizar mi aula de clase? ¿Cómo me permito conectar con mis estudiantes desde una relación afectiva, profunda, en el sentido de este que estamos mencionando, y me permito aprender de ellos? Y probablemente, ya más adelante nos comentarán, esta educación que motiva, que inspira, que transmite, por ejemplo, nosotros en nuestra evaluación docente, una cosa que nos dicen, uno de los criterios de lo que estamos en la coevaluación es el docente inspira, motiva, transmite entusiasmo por la materia. Esa es una clase que está inspirando, que está conectando emocionalmente con nosotros. Y eso es algo que está en nuestro alcance y que, como digo, podemos ir dejando cada vez menos al azar y poniéndolo como parte de nuestra lista de útiles al inicio de los periodos lectivos. Nosotros favorecer este encuentro y permitirme aprender de los otros. Aprender en el sentido de enséñame a humanizar, enséñame a conectar desde este espacio tan nuclear como el amor. Para esto me va a habilitar el proceso de aprendizaje. Esto es lo que va a generar este conocimiento, esta construcción de conocimiento y bajo el concepto del aprendizaje significativo. Un aprendizaje que se queda, que se implanta y que me será útil ya no solamente para aprobar la asignatura, sino para mi vida. Y bueno, con este primer contexto, más bien les dejo ahora con Dylan. Como les comentaba, él desde su experticia más bien ya nos va a aterrizar y nos va a dar algunas herramientas. Estimado Dylan, te dejo el micrófono. Ok, muchísimas gracias, Edgar. Qué interesante, pues, este elemento importantísimo de hablar de la humanización de la educación, de la humanización de la enseñanza. Y pues bueno, muchas gracias al CEA y a todas las personas que nos hemos dado cita para hablar de educación, para repensar, ¿no? Repensar estos sistemas educativos, repensar estas prácticas y sobre todo validar y visibilizar a un ser humano no netamente racional, sino a un ser humano integral, con emociones, sentimientos, con pasiones, con dolores, con sueños, con anhelos, con fortalezas y no debilidades, sino oportunidades para aprender. Eso es la educación.
Entonces, específicamente bajo ese elemento, en esta cuestión que Edgar pues, nos ha podido comunicar y que hemos podido explorar un poquito de lo que es esta pedagogía del amor, porque no estamos romantizando, por si acaso, no es una romantización de la pedagogía, de lo que es enseñar, sino más bien buscar esos criterios reales de lo que significa educar y la diferencia de lo que significa instruir o transmitir. Edgar mencionó un criterio muy importante de esta escuela conductista bancaria ligada en el magisteriocentrismo, donde los docentes éramos el centro del proceso y los estudiantes pues tenían unas cajitas, ¿no es cierto? Nosotros transmitíamos el conocimiento y el estudiante pues tenía que coger este conocimiento de alguna manera, de alguna forma y como llegue. Pues eso es una práctica bastante caduca en educación que hoy pues nosotros nos atrevemos a decir que no es una práctica educativa, sino una práctica meramente instructiva. La educación tiene otro sentido y esta educación pues actualmente habla desde la implicación de un sentido de bienestar. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas, independientemente del nivel en el que estemos, inicial, básica, superior, bachillerato, posgrados, pues las instituciones educativas nos ayudan a los seres humanos a desarrollar estas competencias socioemocionales para vivir. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes que las empresas actualmente valoran mucho estas famosas habilidades duras, ¿no es cierto? Esta tecnicidad, estos conocimientos, pero Carl Gustav Jung nos dice algo a todos los docentes del día de hoy, ¿verdad? Recordemos que es importante conocer todas las teorías, conocer todas las técnicas, pero al momento de tocar un alma humana, reconocer que nosotros los docentes también somos otra alma humana. Y este proceso de humanización no viene dado solo para el reconocimiento de nuestros estudiantes, sino también para reconocernos nosotros mismos esta gran función que tenemos, porque independiente de todas nuestras profesiones, somos educadores, somos educadoras y como yo digo, somos científicos del aprendizaje, porque cada día pensamos y repensamos en escenarios educativos listos y disponibles para que nuestros estudiantes se hagan cargo de su propio aprendizaje, pero que nosotros motivemos también esta humanización en el aula. Es por eso que hay que olvidarnos este criterio antiguo en el que decíamos que la educación es solo promover conocimiento, ¿vale? El conocimiento es validado y es muy importante, pero la educación, después de todos estos cambios más macroestructurales que hemos tenido en el mundo, debe promover tres cosas. No olvidarnos, por favor. Promover el aprendizaje, ¿no es cierto? Que es lo más importante, claro que sí, para eso nos educamos, pero no es menos importante la promoción de la socialización y la participación. De nada sirve que un estudiante esté sentado en clase si es una silla más, un ente más, y si no es validado, si no es reconocido, y si no es puesto precisamente para que genere esta participación. Por eso es que la educación lo que debe buscar ahora son aspectos actitudinales que promuevan el desarrollo socioemocional. Estas mal llamadas habilidades blandas, que a mí me gusta llamarles más habilidades para la vida, ¿no es cierto? La resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la empatía educativa. Qué importante es hablar de todo esto. Y bueno, todo el mundo vivió una pandemia. La pandemia trajo múltiples cambios y dentro de esos múltiples cambios nos enseñó a todos los seres humanos a ser resilientes y adaptarnos a lo que nos tocaba adaptar. Y pues bueno, la educación no puede ser un sistema aislado de esta resiliencia y la adaptación. Hoy tenemos muchísimas formas de cambio, la inteligencia artificial está ahí abordándonos todo el tiempo y pues bueno, bienvenida, ¿verdad? Porque la educación lo que nos debe mostrar son distintas formas de percibir, de sentir, de crear y un verbo muy bonito que Edgar y yo lo trabajamos siempre, que no es construir, sino co-construir. ¿Se dieron cuenta cómo este webinar no se llama estrategias de enseñanza y aprendizaje? No, se llama estrategias de interaprendizaje. ¿Por qué? Porque juntos los docentes, los educadores y los aprendientes o los estudiantes co-construimos no solo conocimientos, sino formas de vida, ¿verdad? Es por eso que hoy hablamos de una educación holística centrada en el estudiante. Entonces, vamos con el siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una educación emocional, quiero que centremos muy bien esta palabra. Es cuando miramos esto, un proceso cíclico. Heráclito de Éfeso nos diría en este momento tenemos un proceso dialéctico porque todo cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando miramos en nuestros estudiantes un espacio de oportunidad, miramos también que ellos perciben
que nosotros vemos esa oportunidad y ellos empiezan a creer en nosotros. Lo más bonito es que nuestros estudiantes no nos vean solo como los conocedores eruditos de una materia o de una profesión, sino que lleguen a esa confianza con nosotros, ¿verdad? Y que empiecen a creer no solo en nosotros, sino en ellos mismos. Entonces, cuando los estudiantes tienen este sistema desde esta pedagogía co-constructiva, ellos empiezan a creer en nosotros como docentes, empiezan a creer en nosotros mismos y se motivan y aprenden. Y cuando nosotros, los docentes, vemos estudiantes motivados, aprendientes motivados, nosotros también vamos viendo estos espacios de oportunidades. Por eso las dos flechitas, ¿no es cierto? Porque es un dar y un recibir, es una co-construcción, es un relación positiva, es un aprender. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía, es importante reconocer estos términos, ¿vale? Antes hablábamos de un proceso de enseñanza y aprendizaje, y digo antes a pesar de que es un término actual y que lo utilizan la mayoría de legislaciones en el mundo, ¿vale? El famoso proceso de enseñanza y aprendizaje, que dividía al que enseña, como el profesor, y que se preguntaba constantemente cómo enseñar a los seres humanos, y el aprender, que era precisamente por parte del estudiante, cómo aprenden los seres humanos. La unión de estos dos se denomina, pues, proceso de enseñanza y aprendizaje. Perfecto. Este proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy por hoy, pues viene dado desde experiencias constructivas, mediadas por nosotros, los docentes, ¿verdad? Experiencias constructivas, mediadas y sobre todo que sean significativas. Ya Edgar, pues, nos ha contado qué es esto de lo significativo. Y lo significativo, pues, para no hacerles más largo este elemento, significa que sea funcional para la vida de mi estudiante. Cómo ese aprendizaje, a más de darle una profesión, va a permitirle cambiar su vida, va a permitir transformar su vida y sobre todo, pues, convivir con los demás. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es precisamente ya no hablar desde el que enseña y desde el que aprende, porque parece algo dividido, ¿verdad? Unos son los que aprenden, otros son los que enseñamos y cada uno por un team, cada uno por su lado, y pues no es así. En la vivencia del aula, en la vivencia de la clase, en esta vivencia dialógica, co-constructiva del sistema educativo, nosotros proponemos un interaprender. Y aquí me permito hacerles una reflexión. Todos nosotros, bueno, los que somos educadores, hemos pasado por múltiples experiencias de educación. Semestres, niños, adolescentes, adultos, en el nivel en que trabajemos. Yo, por ejemplo, he trabajado, gracias a la vida, con múltiples niveles educativos. Sin embargo, no ha habido un solo momento en el que yo como docente no haya aprendido algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué desmerecer eso? Si nosotros, nuestros estudiantes, aprenden de nosotros, nosotros también aprendemos de ellos. Entonces es un espacio relacional, motivante, emocional, que me permite y que nos permite co-construir e interaprender. ¿Experiencias de dónde? Experiencias constructivas, experiencias mediadas, nosotros, ¿no es cierto?, vamos mediando, experiencias relacionales y sobre todo significativas. Ante esa categoría, vamos a la siguiente, por favor. Ante esa categoría, y precisamente pues con lo que hablaba Edgar, Humberto Maturana nos dice, basta de hablar de la educación emocional. El mundo está como está porque definimos, conceptualizamos, damos los valores humanos desde el concepto, la teorización, escriba, dictado, anote. Hoy es importante hablar de la educación que emociona. No más de la educación emocional, sino de la educación que emociona. Que le emocione a mi estudiante tener esa clase. Que le emocione a mi estudiante tener ese reto. Que le emocione a mi estudiante tener esa tarea. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la educación que emociona, es que decidimos que amar educa. Mis queridos colegas, amar educa. Y todos los que estamos acá, nuestros estudiantes aman ser estudiantes y nosotros amamos ser educadores. Por eso nos dedicamos, y como yo digo, sin desmerecer ninguna profesión, la educación es una profesión espectacular, increíble y una profesión importante en todo el mundo. Cuando nosotros amamos, educamos. Y lo que decimos es que, como nos dice Humberto Maturana, es que el amar como un espacio que acogemos al otro. No que le invisibilizamos, que nos paramos frente a un pizarrón y anotamos todo y nos importa lo que piensen los demás. No, no, es que le acogemos,
nos destapamos los ojos y le permitimos visibilizarse a ese ser humano al que estamos acompañando, que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que lo escuchamos sin negarlo desde un prejuicio, porque a veces tenemos ese piloto automático de la respuesta inmediata, ¿no? Entonces no está la escucha activa, sino la respuesta inmediata ahí, ¿no es cierto? Entonces, no lo negamos desde esta respuesta inmediata, desde un prejuicio, desde un supuesto, desde una teoría, sino que vamos transformando en la educación que queremos. Y por eso es muy importante reconocer una educación que le ayude al estudiante a comprender sus emociones, a manejar sus emociones, a utilizar sus emociones, a reconocer las emociones y a gestionar también pues esas relaciones. Por eso el trabajo colaborativo es muy importante. Aquí están muchos de nuestros estudiantes y yo a veces les digo, a veces pensamos que el trabajo colaborativo es solo porque el docente no quiere calificar más, ¿no es cierto? Pero no es así. En el trabajo colaborativo miramos toda esta situación, el conocimiento de mis emociones, mi autorregulación, mi autoconocimiento, la empatía que tengo con el otro y sobre todo cómo gestiono estas habilidades personales. Siguiente. Ante esa categoría, la educación que emociona tiene 3 características importantes. Es validante, porque reconoce el sentir, el pensamiento de cada uno de nuestros estudiantes. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos muchos estudiantes en el aula, pero en la mayoría de las posibilidades dejémosles que aparezcan, que se expresen y validemos esta situación. Es una educación coherente. ¿Por qué es coherente? Porque nosotros los docentes somos el modelo de nuestros estudiantes, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos admirado a muchos docentes cuando éramos estudiantes, ¿se acuerdan? Quiero contarles que Edgar fue mi profesor y yo le admiraba muchísimo también y le sigo admirando. Entonces, espectacular, una educación coherente porque específicamente nosotros reconocemos que somos un modelo de docente, un modelo que probablemente inspire a alguno de nuestros estudiantes. Pero la educación que emociona es también la que nos permite llegar a esa colaboración, a ese saber convivir, que es muy importante. Vamos al siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la educación que emociona, y precisamente en la panacea de este webinar, el objetivo de este webinar es preguntarnos, ¿estrategias existen? Pues quiero decirles que la literatura nos muestra un montón de estrategias, ¿vale? Aquí, y por eso este lapicito verde, ¿vale? Es un pequeño checklist. No para autocuestionarnos, sino para preguntarnos y reflexionar. ¿Existen estrategias? Claro que sí. ¿Cuáles son las primeras? Preguntarnos, reflexionar, validar nuestras prácticas como docentes y como seres humanos que somos. Vamos, por favor, y reconociendo entonces las siguientes preguntas. Cuando yo hablo de una educación que emociona, desde el interaprender, desde la co-construcción, alejándome de la clase bancaria, conductista, tradicionalista, de la pedagogía del entra con sangre entra, y acercándome a la pedagogía contextualizante, significativa, del amor, ¿no es cierto? Preguntarme, ¿mis estudiantes se sienten motivados para aprender y participar en mi clase? Mi clase motiva a mis estudiantes a conocerse, a autocuidarse, a convivir los unos con los otros. Mi clase es un espacio que acoge a todos, que valida las emociones y que responde asertivamente a las preguntas. Y aquí lo he puesto con mayúsculas. Mi clase es un espacio que genera empatía educativa. A nosotros nos vendieron la idea de que empatía es ponernos en los zapatos del otro. Y eso es falso. No me puedo poner en tus zapatos ni tú te puedes poner en los míos porque calzamos distinto. Tus zapatos no me quedan y los míos no te quedan a ti. Y por eso la educación que emociona desde el interaprender habla de la empatía educativa, que significa, a pesar de que tus zapatos no me quedan porque calzamos distinto, lo que sí puedo es como educador acompañarte en tu proceso. Y estoy disponible para validarte, para acogerte y para acompañarte en ese proceso educativo. Llegan otras preguntas. Entonces, otra estrategia. ¿Estoy contextualizando mi proceso de interaprendizaje? ¿Trato de darme aunque sea un tiempito para conocer la realidad de mis estudiantes? ¿Estoy generando aprendizajes significativos, cooperativos y no competitivos? ¿Mi proceso de enseñanza-aprendizaje asegura y promueve los 4 pilares educativos?
Es decir, no se queda solo en el saber conocer, ni en el saber hacer, porque eso es evidente, pero también les transforma la vida a lo que la UNESCO le llama el saber ser. Y esa transformación de su propia vida con todo lo que yo enseño les motiva a transformarse y a convivir con los demás, es decir, a generar interrelaciones positivas con los otros. Ahí estamos hablando de un aprendizaje significativo. Cuando hablamos desde estos 4 pilares: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Los aprendizajes que yo doy en mi clase, ¿desarrollan solo capacidades o también desarrollan desempeños? ¿Y son holísticos, funcionales, sistémicos o solo son cognitivos? Esas son las reflexiones más estratégicas que nosotros hemos podido generar. ¿Qué nos dice la literatura? Entonces, pues bueno, cuando nosotros queremos generar una educación que emociona desde el interaprender co-constructivo, pues fomentamos una relación asertiva entre docentes y estudiantes. El docente no puede ser más el coco de la relación y el estudiante pues el que no quiere aprender y tiene que pasar la materia y ya está. No, no. Sino que cada uno, desde ese rol implícito del amar lo que hacemos, ¿vale? Y que en nuestra universidad pues lo llaman, ¿no? Amamos lo que hacemos, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Cada uno, desde su rol, creamos esta co-construcción. ¿Para qué? Para fomentar una buena relación, no solo entre docente y estudiante, sino entre estudiantes también. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a tener una percepción del progreso y que los estudiantes sepan la percepción de sus progresos y que vayamos generando muchas más expectativas. La literatura nos dice, para crear estos aprendizajes significativos, es bueno fijar objetivos, al menos por unidad, y que al final de terminar la unidad, pues hagamos que nuestros estudiantes presentemos nuevamente estos objetivos y les digamos, ¿creen que hemos cumplido con nuestros objetivos? Y si ellos nos dicen no, pues bueno, tener alguna ruta de acción para cumplir con ese objetivo que no va ligado a un contenido, ojo, que va ligado a un resultado de aprendizaje que es distinto. Mantener muchas las altas expectativas. Hoy vamos a crear, bienvenidos a esta clase, gracias por estar aquí. Eso es validante, ¿no es cierto? Importantísimo vincular esta clase con el mundo real, los métodos de enseñanza apropiados, porque muchas veces los profesores nos preguntamos, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, la plataforma, que la tecnología y más estrategias. Entonces siempre nos estamos preguntando cómo enseñar, pero muy pocas veces nos preguntamos cómo aprenden los seres humanos. Y esa es la pregunta por la que tenemos que iniciar, porque si no sabemos cómo aprenden los seres humanos, las estrategias pues quedarán como simples estrategias, ¿vale? Utilizar el humor es muy importante y bueno, creo que lo más importante también es el entusiasmo del profesor, ¿vale? Entonces, con todo esto, la pregunta que John Hattie, uno de los más actuales pedagogos citados en el mundo entero, nos dice, pues, responde esta pregunta, ¿no? ¿Cómo motivar el aprendizaje, la resiliencia y la colaboración desde este interaprender co-constructivo? Y pues bueno, se necesitan docentes activadores y evaluadores. Y como nosotros tenemos una de las profesiones, por no decir la profesión más linda del mundo, que es educar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que es importante conocer cómo aprenden y se relacionan nuestros estudiantes, pero ojo, no desde la pseudociencia, porque la educación lamentablemente tiene mucha pseudociencia, sino desde una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza. ¿Por qué? Porque es importante esta instrucción directa, el motivar el aprendizaje, los anclajes cognitivos que hablamos, ¿no es cierto?, desde la neurociencia educativa, la construcción del conocimiento a través de los conocimientos previos, porque no podemos seguir pensando que nuestros estudiantes llegan como una hoja en blanco, como lo decía John Locke, o como una tabula rasa desde la propuesta aristotélica, ¿verdad? Sino que todos ya llegamos con esos conocimientos previos, y de hecho puedo citar a David Ausubel desde el aprendizaje constructivista que nos decía, antes de empezar un conocimiento nuevo, es importante reconocer los conocimientos previos de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso va a generar esta promoción de un aprendizaje significativo, una promoción de la escucha activa y sobre todo una retroalimentación colaborativa. Entonces, hoy por hoy, los estudios nos dicen que hay, o se han tipificado buenas prácticas cuando nosotros hablamos de estas experiencias de aprendizaje. ¿Y qué características? Dale otro clic, por favor.
Edgar, muchas gracias. ¿Y qué características deben tener estas buenas prácticas? Precisamente que cuando yo quiero generar un interaprendizaje colaborativo, co-constructivo, desde la pedagogía del amor, desde la educación que emociona, nuestras clases pues deben generar afectos, deben estar centradas en el estudiante, deben ser experienciales, holísticas, expresivas, auténticas, reflexivas, sociales, colaborativas, democráticas, cognitivas, de desarrollo, constructivistas. Y miren estas dos últimas, desafiantes. Qué importante, ¿no? Desafiantes, que les generen retos y sobre todo, pues divertidas. Entonces, por lo tanto, esto es como un engranaje que nos permite observar, vamos a la siguiente, por favor, un engranaje que nos permite observar que cuando nosotros decimos que amar educa es porque hablamos de una resiliencia y de una adaptabilidad en una construcción conjunta del interaprender, en donde nuestros estudiantes son tan importantes como nosotros, ¿vale? Y donde hablamos de una empatía educativa. ¿Se acuerdan lo que significaba? Pues bueno, aunque calzamos distinto, lo que sí puedo es acompañarte en tu proceso. Y esto tiene características de trabajo colaborativo de todos los agentes educativos, ¿vale? En donde incluimos también a los líderes educativos, nuestros decanos, nuestras autoridades, nuestros coordinadores, nuestros directores, ¿no es cierto? Y en los entornos naturales de aprendizaje, porque la UNESCO nos dice, otro cliccito por favor, porque la UNESCO nos dice, ojo, si queremos generar aprendizajes significativos, no nos quedemos solo en este primer nivel que es el saber conocer, ¿vale? Porque la información está ahí a un clic, ¿verdad? Sino que hay un saber hacer, la praxis, hay un saber ser, es decir, cómo esos aprendizajes transformó la vida de mi estudiante. Y hay un saber convivir o vivir juntos, es decir, cómo generan esos aprendizajes, esas interrelaciones positivas. Y es más, la UNESCO está analizando poner un quinto elemento que después de la pandemia y de esta adaptabilidad y resiliencia que todos hemos tenido, ¿no es cierto? Pues hablan también de un saber transformarse. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, finalmente, para culminar con esto, Humberto Maturana nos quiere decir a todos nosotros los que nos hemos dado cita en este webinar y pues bueno, agradecido principalmente por estar aquí compartiendo este espacio con uno de mis grandes tutores que ha sido Edgar, pues amar educa. ¿Por qué? Cuando decimos que amar educa, lo que decimos es el amar como espacio en el que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, un espacio en que le escuchamos lo que dice sin negarlo desde un prejuicio, supuesto, teoría. Desde ahí llega la transformación de la educación que queremos, mis queridos profes. Amar educa si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar ahí con nuestros estudiantes, no importa si son niños, niñas, adolescentes, adultos, con nuestros aprendientes, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, pues para que amar eduque, hay que amar desde la ternura. Amar es dejar aparecer, es darle espacio al otro para que esté ahí, para que tenga presencia, para que nuestros aprendientes, nuestras comunidades, nuestros estudiantes estén visibles y sean presentes en este proceso de co-construcción de aprendizajes. Muchísimas gracias por este espacio.